Más importantes fue como darme cuenta que pues que somos tan vulnerables y que no tenemos control de nada, como de tenemos que operarlo ya de emergencia. Y sí, cuando fue con nosotros dijo, ya tengo el quirófano y así las cosas, ¿no? Fírmele aquí, o sea, de que pues deslindamos a todos y demás. Claro. O sea, cuando a la hora que expongo la situación digo, ¿sabes qué? Ya no voy a poder volver. Me dicen, no podrás, nada más en lo que conseguimos a alguien, es que no puedo. O sea, yo quisiera, pero no me podía despegar del bebé, literalmente. Digamos, en una victoria, ¿no? O sea, ya había pasado lo peor, ya estábamos viviendo el testimonio y entonces yo dije, esto la gente lo tiene que saber, o sea, tengo que escribirlo. Hey, muchas gracias por haber llegado hasta aquí a esta parte del video en Diseñados para Trascender Podcast. La verdad es que estamos muy agradecidos, gracias por seguir viéndonos. Solo queremos pedirte, por favor, si puedes suscribirte al canal, si nos ayudas suscribiéndote, activando el botón de suscripción. Eso nos ayuda a nosotros, pero también nosotros nos compromete contigo para seguir mejorando no solo en calidad de audio y video, sino también en la calidad que vamos a tener con las conversaciones y pláticas con los diferentes invitados o diferentes videos para poder darte mejores herramientas para poder trascender en la vida, para generar cambios que te permitan hacer en tu vida para poder no solo mejorar tu entorno, no solo mejorar tu individualidad, sino mejorar la vida de las generaciones que vienen por delante, dejar un legado y dejar huella. Así es que gracias por suscribirte y si no te gustó el episodio o algo, pues como quieras suscribirte. Tal vez mañana, pasado, dentro de un mes o un año, algún episodio pueda conjugarse con algo que estés pasando en tu vida y sea un factor de cambio. Así es que muchas gracias y seguimos con el episodio. Oye Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, la neta. Yo compré tu libro, bueno, nos conocemos de hace ya por ratito. Sí. Compré tu libro en el 2023, si no me recuerdo. Y lo leí, la neta está súper fluido. Me quedé impactado porque yo no sabía tu historia. Pero en el primero capítulo, primeros 2 capítulos, yo estaba de que, ¿qué? ¿Esto vivió Gaby? Sí, entonces, luego hay quien me dice, ay, lloré. Yo no, pero tiene final feliz, porque luego hay quien, estuve lloré y apenas voy en el primero y yo no. No, se pone mejor. Y tiene muchas herramientas, eso es lo padre. Qué bueno. Pero la idea. Pero bueno, eres psicóloga, maestra en maestría de terapia familiar sistémica y aparte docente de secundaria. Haces todo. Quién sabe cómo tienes tiempo para venir aquí al podcast, pero gracias por estar aquí. No, sí, de hecho ahorita pues es mi trabajo de planta es en un colegio. Ok. Pero también estoy dando clases los sábados. Ajá. En una maestría de un instituto que se llama Juan Pablo II. Y ya, pues doy consulta en las tardes. Entonces, sí, mi esposo dice, nomás te falta vender menudo y pozole. Pues, los domingos de la mañana. Sí. Pero bueno, lo bueno es que él me echa la mano. Oye, ¿de dónde surgió este libro, Padres Guerreros, Hijos Invencibles? Fíjate que surgió justamente cuando nació mi bebé, que tenía yo como más tiempo, ¿no? O sea, realmente de forma como fue un cambio porque tenía yo como más trabajo físico y menos trabajo mental, ¿no? O sea, acostumbrada a trabajar todo el tiempo en oficina, en escuela y con presión y todo. Con la situación de mi bebé, pues me obliga a quedarme en casa. Entonces, conforme lo fuimos viviendo, todo lo que vivimos con él, yo dije, esto lo tengo que escribir. Sobre todo ya sabiendo que estábamos, digamos, en una victoria, ¿no? O sea, ya había pasado lo peor, ya estábamos viviendo el testimonio y entonces yo dije, esto la gente lo tiene que saber, o sea, tengo que escribirlo. Y entonces escribí, digamos que ese primer capítulo, pero ahí se quedó. Al tiempo, ya en la pandemia, fue cuando tomé un taller en línea y entonces me animé a escribirlo y ahí dije, bueno, pues el capítulo había quedado realmente muy corto y fue cuando se me ocurre meter más herramientas en este tema de la paternidad, pues, de la crianza. Entonces, pues ahí se me ocurrió el nombre, justamente porque pues habíamos vivido toda la situación esta del bebé. Y que ahorita quiero que me platiques. Ok, te platico. Y fue como darle ese toque, ¿no? O sea,
escuchábamos, por ejemplo, al médico, ¿no? No, y es que es un guerrero, nosotros mismos, no, y wow, pero también era como que nosotros estábamos en esa lucha y demás. Entonces, como inspirado en esa circunstancia que habíamos vivido, pues surgió el nombre, ¿no? Entonces, también de alguna manera inspirado en que yo digo que cuando los hijos te ven luchar, pues ellos aprenden a hacerlo. Uh-huh. Y aprenden a no darse por vencidos, ¿no? Okay. Entonces, es como dos partes que se complementan, ¿no? O sea, el padre aprende del bebé en este caso, nosotros aprendimos de mi hijo siendo bebé, viendo todo lo que luchó, pero a la vez, por ejemplo, estaba mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 6 años, y pues él nos veía a nosotros también luchar, ¿no? Entonces, fue como toda esa reflexión de que como familia luchas, y tú ves al otro y el otro te ve a ti, y entonces es como pues una alimentación, digamos, en todo el sistema, en toda la familia, que eso es lo que te ayuda como a no darte por vencido, ¿no? Entonces lo vives en una circunstancia, pero se aprende como para toda la vida. Uh-huh. Esa es como la idea, ¿no? Del nombre. Okay. A ver, y platícanos, porque la verdad es que así como lo dices, dan ganas de llorar, dan ganas, te frustras, o sea, se frustra uno contigo. Aunque no lo vives o no lo vivimos nosotros como lectores, obviamente al vivo como tú lo viviste, ni tan de cerca, pues sí transmites muy bien el sentimiento, todo lo que sentiste, ¿no? Entonces, y me encantó cómo titulaste ese capítulo, esa historia que pusiste, Mi Milagro, uh-huh. ¿No? Entonces, platícanos de ese milagro. Pues nosotros todo empieza porque es milagro desde el momento en que mi hijo mayor, te decía que tenía 6 años, pero él quería un hermano desde 2 años atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, él pedía un hermano y pues nosotros buscábamos al hermano y el hermano no se daba, ¿no? Entonces, platico ahí, perdimos 2 en el camino. Pues no sabíamos qué pasaba porque con el primero todo había estado perfecto, pero entonces perdemos a los 2 y en diferentes momentos, obviamente, pero nuestro hijo Álvaro, el más grande, pues seguía insistiendo y quiero un hermano, pero lloraba, o sea, era realmente un deseo de su corazón, o sea, a veces yo le decía, oye, ¿qué quieres? Refiriéndome a que quieres cenar, ¿no? ¿Qué quieres, hijo? Un hermano, y se ponía a llorar y luego volteaba a mi esposo y como diciendo, porque él pensaba que era yo la que quería el bebé, ajá. Y digo, sí lo quería, pero la verdad es que pues era mucho como la presión de él, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, pues sí, que no crezca solo, y siempre he creído que un hermano viene a equilibrar a la familia y demás. Entonces, pues seguimos intentando y no pegaba y bla, bla. Total que finalmente, gracias a Dios, pues quedó embarazada, como con este temor de a ver cómo sale todo y demás. Todo surge bien y en el 7º mes voy a consulta en el IMSS porque por tema de incapacidad, o sea, yo tenía mi médico particular, pero ese día me tocaba el único eco que te hace el IMSS, te hace uno por requisito para la incapacidad, y justamente se da pues a las 32 semanas, uh-huh. En este caso a los 7 meses, salgo yo de mi oficina sin saber que nunca iba a volver, o sea, salgo a hacerme el eco, llego ahí pues al IMSS, me atiende uno de los residentes y luego me dice él, pues ya ves que son aprendices todavía, ay, veo como que tiene poco líquido, así como que dudando, a ver, déjeme, le hablo a la doctora. Oiga, no, sí, tiene muy poco líquido, tiene que hablarle al ginecólogo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, estaba yo con el ginecólogo en la tarde y el ginecólogo me dijo, oye, sí, o sea, hay un problema aquí, este niño lo tenemos que sacar antes porque corre más riesgo adentro que afuera. Y total que al 3er día me hizo la cesárea, o sea, me inyectó, no lo sacó ese día porque tenía que inyectar para que sus pulmones maduraran. Uh-huh. Me hace la cesárea al 3er día y entonces aparentemente todo bien. Y en la noche, porque esto fue me interna, un lío ahí también, ¿no? O sea, el IMSS me decían, no, vete al IMSS porque estos bebés, o sea, tienen que estar ahí, que no lo saquen. Y bueno, total que yo me puse en manos del ginecólogo y el ginecólogo dijo, es mejor sacarlo. Y entonces, cuando nace, aparentemente, o sea, no detecta nada, pero en la noche llega la doctora y la neonatóloga, uh-huh. Y me dice, ¿sabes qué?
llegó así con formatos para que firmáramos que lo tenían que operar de emergencia. Resulta que a tu hijo. A mi hijo, al bebecito, ¿no? Uh-huh. Había pesado 800 kilos, o sea, tenía 7 meses, 32 semanas. Y me dice, ¿sabes qué? Que trae el intestino perforado. Nunca supimos realmente qué sucedió porque el ginecólogo decía que se le había perforado al nacer. Y el cirujano que lo operó decía que no, que tenía que haberse perforado adentro. Sabrá Dios, nunca supimos. Pero el caso es que, bueno, lo sacaron porque yo me quedé sin líquido y pues se dan cuenta hasta que nace. Pero todo, o sea, fue como milagro tras milagro porque la doctora neonatóloga fue la que detectó que el bebé traía esta situación. Se dio cuenta porque se le ocurrió sacarle una radiografía porque como que vio que, pues, que estaba estreñidito, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera el bebé lloraba, o sea, no daba señales de alerta ni de alarma de nada, pero ella se le ocurre sacar la radiografía y ahí se da cuenta. Entonces fue así como de, tenemos que operarlo ya de emergencia. Y sí, cuando fue con nosotros dijo, ya tengo el quirófano y así las cosas, ¿no? Fírmele aquí, uh-huh. O sea, de que pues deslindamos a todos y demás. Y sí, lo operaron, fue una cirugía larguita. Pues era en la noche y llegaron con nosotros en la madrugada, ¿no? Ya lo operamos, aparentemente todo bien, pero pues hay que esperar. Entonces siempre fue hay que esperar y hay que esperar. De momento fue, tenemos que esperar 24 horas, que son las críticas, a ver qué pasa, ¿no? Y así fue todo el tiempo como en este suspenso de que no sabíamos qué iba a pasar. Nos explicaron que el intestino tenía 7 centímetros ya necrosados. Okay. Entonces los tuvieron que cortar y aparte le dejaron lo que le llaman colostomía, que en este caso el de él era ileostomía, porque era la parte del ilion, del uh-huh. colon, pues los médicos saben más de esto, pero es como justo la parte, ¿no? La última parte del intestino. Entonces le dejaron abierto, digamos, el intestino, o sea, como las boquitas, como si fuera una manguera, ¿no? Que cortan uh-huh. las dos partecitas, pues se evacuaba por el abdomen, ¿no? Okay. Tenía que recuperar peso para volverlo a operar. O sea, esta vez había sido emergencia. Gracias a Dios la libró bien. Pero tenían que esperar para reconectarlo y no como arriesgarlo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estuvo 3 semanas ahí en el hospital, en terapia intensiva. Gracias a Dios, todos los días era como esta incertidumbre, ¿no? Y la doctora decía, bueno, ahí va, ahí la lleva. Le estamos dando alimentación tal, porque claro, ¿no? Con la cirugía, pues lo tienen que dejar en ayunas y luego alimentación parenteral, o sea, unos cuidados ahí extremos. Uh-huh. Pero gracias a Dios la fue librando. Y, pues bueno, se estuvo las 3 semanas, me lo entregaron ya que estaba cerca de los 2 kilos, que era como el requisito, y nos lo llevamos a casa. Fue todo un show, o sea, fue... ¿Cuánto tiempo pasó desde que te hicieron la cesárea hasta que te lo llevaste a casa? 3 semanas, 21 días. 3 semanas. Entonces a mí me dieron de alta y nosotros íbamos y veníamos todos los días. Lo puedes visitar 2 veces al día, uh-huh. A las 12 me parece y a las 7 de la noche. Entonces un ratito íbamos, lo visitábamos y pues en eso se nos iba porque aparte yo me sacaba la leche y le llevaba y bueno, total, así estuvimos. ¿A ti cómo te fue? Perdón, pero ¿a ti cómo te fue esa parte? O sea, la cesárea, Fíjate que, pues bien, en realidad, como que creo que me recuperé más pronto de lo que hubiera pensado. Creo que el doctor decía, pues es que también la tecnología y todo, o sea, comparando yo con mi cesárea, que había sido cesárea también, Álvaro, 6 años atrás, pues esta realmente fue como más sencilla, o sea, la recuperación, o no sé si también tenía que ver esto, que me tuve que sobreponer, entonces ya no pensaba yo en mi recuperación, era pues levantarme para ir a verlo, ¿no? Porque además, pues desde que lo operaron, o sea, yo no vi al bebé y ni siquiera lo pude abrazar, o sea, sí en la cesárea me lo pusieron aquí, pero de ahí directito a la incubadora y luego lo operan, entonces fue nada más verlo así en la incubadora, ¿no? Entonces cada vez que íbamos, pues era verlo y ya las últimas veces, ya casi para darlo de alta, me lo prestaron finalmente, ¿no? Entonces ya sí, fue tenerlo aquí, pero pues después de muchos días. Sí, hablábamos con él y le cantábamos y orábamos y todo, pero realmente pues no lo podía yo tener hasta que ya casi lo dieron de alta.
Entonces, fue un momento complicado y nos avisaron que en 4 meses tendrían que reconectarlo. Bueno, en ese momento no nos dijeron 4 meses, nos dijeron ya que alcance un peso alrededor de 4,5 kilos, 5, una cosa así. Y pasaron 4 meses para eso. Entonces, fue más complicado porque ya nos lo habíamos llevado a casa. Fue más difícil de lo que pensábamos porque le teníamos que dar pues una atención especial. Sí usaba pañales, ¿no? Para la orina, pero acá fue todo un show porque en estos casos les ponen una bolsita, Ajá. pero no existen bolsitas tan pequeñas. Entonces le pusieron una bolsa como más grande. Ajá. Y la primer noche se le fugó y se le quemó y se le hizo una escara que no se la pudimos quitar hasta allá para entrar a la cirugía, porque buscamos así de todas las maneras, ¿no? Y no, pues como está húmedo y está ácido y constantemente está, pues, drenando, digamos, pues se le quemaba la piel. Entonces la piel tiernita, de prematuro, además, ¿no? Y además salió bien blanquito, o sea, de piel sensible aparte. Sí. Fue un show. El caso es que estuvimos ahí pegados en su recuperación, ¿no? Literalmente día y noche. Cuando vimos esta situación, bueno, afortunadamente contamos con un seguro de gastos médicos, gracias a Dios, y eso nos ayudó muchísimo, e inclusive nos incluyó el cuidado de una enfermera. Okay. Entonces eso nos ayudó mucho porque de día estábamos ahí completamente, o estaba yo, pues digo, mi esposo apoyándome, pero pues yo ahí completamente para él. Y en la noche nos apoyábamos de la enfermera, pues, para dormir y descansar, ¿no? Y ella estaba al pendiente. Entonces, había que cambiarle las gasas cada 2 horas, porque si no, se ponía peor su piel, ¿no? Okay. Entonces, porque te digo, la bolsa, el doctor nos dijo, no, pues no le vuelvan a poner bolsa, pues ya tenía la piel quemada. Cosa que no había sucedido, pues, en el en el hospital, en la incubadora, porque pues ahí no había necesidad, entonces lo tenían siempre con las gasitas y ya, ¿no? Pero en casa pues era cada 2 horas estarle cambiando las gasitas y así vivimos esos 4 meses pegaditos yo pegada a él. Ahí fue cuando pues yo ya no me pude ir a trabajar. Me acuerdo que mi mamá me decía, pero ¿cómo no te vas a regresar? Pues ¿cómo me voy? O sea, no me puedo ir. Solamente una opción podría haber sido contratar a alguien, pero yo decía, no, o sea, ¿cómo? No me sentía capaz de dejarlo en manos de alguien, ¿no? Y sí fueron 4 meses complicados, pero también de ver, pues, el milagro, ¿no? La mano de Dios cada día en él, o sea, un bebé tranquilo, un bebé feliz, o sea, como dentro de todo el caos, pues fuimos viendo su desarrollo, a lo mejor de una forma diferente. Fueron 4 meses que se pasaron un poco extraños, ¿no? Porque pues estábamos en casa, o sea, las salidas que dábamos con él era pues al doctor nada más. Entonces, pero bueno, fue creciendo bien y gracias a Dios y a esos cuidados como de toda la familia, pues logramos que a los 4 meses regresara y le pudieran hacer la cirugía, porque nos decían también eso, que había otros casos en donde por no cuidarle la piel, pues no le podían hacer esa cirugía, ¿no? Entonces sí fue y no pueden suturar o no pueden hacer. Exacto. Ajá. Entonces, sí fue como buscar y encontrar la manera de que él estuviera mejor para, pues, presentarlo ahí a que lo pudieran operar. Y esa fue otra situación muy difícil, entregarlo ahí al quirófano, ¿no? Aparte creo que tenía que tener 12 horas de ayuno. Okay. Yo lo lactaba, que eso creo que le ayudó mucho para su recuperación y su cicatrización y demás. Pero pues imagínate el apego que teníamos él y yo, ¿verdad? Entonces fue bien complicado, pues, oírlo llorar y no poderle dar. Entonces, ni siquiera acercarme a él, pues, para que no me oliera y le diera más hambre. Híjole, ajá. Y aparte ya sabes que te pasan al quirófano siempre después, o sea, te dicen 12 horas, pero al final, pues, se tardó más en entrar. Y ya fue como entregarlo al quirófano y pues, en nombre sea de Dios, y ahí va otra vez, ¿no? Y claro, los médicos, y el riesgo, que puede haber, que si se le perfora la pleura y unas cosas que tú ni sabes y ni te quieres enterar, pero que ellos tienen la obligación de decirte, ¿no? Entonces, cada cosa que vivimos fue como milagro tras milagro. O sea, primero que se diera cuenta la doctora, después que pudiéramos
ver cómo salía bien de la cirugía. Ya spoileé el libro, fíjate, ya sé. Pero sí fue una situación complicada, pero gracias a Dios, hoy tiene 8 años. Ajá. Y pues no tuvo ninguna secuela de nada, bendito sea Dios. O sea, es un niño normal, bueno para comer. Le tratamos de cuidar la alimentación y claro que le encanta lo que no queremos que coma, pero gracias a Dios nunca ha tenido un problema. Y bueno, básicamente esa fue la situación y yo de repente alguna vez dije en una entrevista, es como mi situación, yo sé que hay situaciones, cada quien tiene algo que contar y a lo mejor hay situaciones muy fuertes o te digo, gracias a Dios yo tengo como un final feliz que contar, ¿no? Pero lo que viví yo y lo que vivimos como familia, pues realmente fue ver, o sea, una oportunidad de ver como la mano de Dios, ¿no? El poder, la misericordia y el amor de Dios en nosotros. Y es algo que, pues yo creo que fue un parteaguas para mi familia. O sea, a partir de ahí como que no ves la vida de la misma manera. Completamente. Y cada día verlo, pues nos recuerda, ¿no? O sea, sus cicatrices que quedaron, pues, claro, de 2 cirugías de recién nacido. La primera fue literal, pues casi a la mitad de su cuerpo, ¿no? Así, una cicatriz muy grande. Pero le hemos enseñado a él eso, ¿no? O sea, como esas cicatrices son como recordarnos ese amor de Dios en todo el proceso que vivimos. Entonces sí, platico yo ahí en el libro, a lo mejor ahorita, bueno, platiqué algunos detalles, a lo mejor otros no, pero ahí lo platico porque no quería yo que se me olvidara y justo pues lo escribí en ese lapso de tiempo, en esa cuarentena, digamos, estando con él y a lo mejor en esos 4 meses que también vivíamos la circunstancia como a flor de piel. Y yo creo que por lo mismo se siente, ¿no? Como lo estoy platicando. No hubiera sido igual. A lo mejor ahorita te lo platico y hay cosas que no me acuerdo. Claro. Pero en ese momento las estaba yo viviendo así con pues la lágrima, ¿no? Todo el tiempo. Fue un momento que yo sentí que Dios estaba con nosotros y cómo nos decía ciertas cosas. O sea, como que me hablaba y eso me daba mucha esperanza. A pesar de que de pronto el temor se apodera de ti, dices, ¿qué va a pasar, no? O sea, que viene después, pero siempre estuvo como la promesa, como la esperanza y pues la fe, ¿no? Y muchas personas orando por él y por la circunstancia y gracias a Dios pues es un milagro, ¿no? Y te digo un milagro que incluye muchos otros, pero que sí, que a partir de ahí fue lo que a mí me inspiró, como dije, esto todo el mundo lo tiene que saber, porque yo he aprendido pues que los milagros se tienen que platicar por varias cosas, ¿no? Una por agradecimiento, otra pues para que la fe se fortalezca en las demás personas y otra para que el milagro además como que se afiance y se consolide y cada vez que lo platicas como que se fortalece, ¿no? Entonces como que esto es lo que me inspiró, dije, todo el mundo tiene que saber todo lo que... Yo una de las cosas que hago, fíjate, yo cuando escribí mi libro yo me tardé 18 meses en escribirlo, pero de esos 18 meses agarré ejemplos o cosas de cosas que ya había escrito años atrás. Entonces hubo una anécdota y lo que trato de hacer cada que me pasa algo así muy puntual o un milagro o alguna adversidad y que sobresalí o que no, trato de escribirlo. Porque lo tienes al rojo vivo en ese momento, ¿no? No soy de diarios, pero los que hacen diarios, híjole, o sea, síganlo haciendo porque traes al rojo vivo lo que sientes, cómo pasó. Claro. Y cuando lo lees 2, 3, hasta 10 años después, lo revives igual. Entonces, hay un par de historias en mi libro que agarré de cosas que había escrito 5 o 6 años antes y nada más, obviamente las edité, las volví a meter, pero que detalles que puse ahí los hubiera omitido si lo hubiera escrito 5 años después, aunque me hubiera acordado de la historia. Entonces, definitivamente es una herramienta escribirlo así en el momento. Trata de escribirlo, no a lo mejor en el momento que estás pasando la adversidad, pero sí ya que estás un poquito más tranquilo, que sea reciente, pues. Claro. Que sea reciente. Claro, porque hay cosas que... Y aparte te decía yo cuando comentábamos de esta experiencia de escribir el libro, y no sé si te pasó, es catártico, es así como que soltarte, como quitarte un peso encima también de todo lo que te pasó, de todo lo que viviste y decir, aquí está. Exactamente. O sea, y liberarte. Sí, la verdad es que sí. Entonces sí tiene como varias funciones el escribirlo. Sí. Y sí. Mencionas ahí en la parte de mi milagro,
que tuviste varios aprendizajes. ¿No los expoliemos? Mencióname cuál fue el aprendizaje que para ti fue el más importante de todos los que mencionas. Yo creo que pues uno de los más importantes fue como darme cuenta que pues que somos tan vulnerables y que no tenemos control de nada. O sea, porque por ejemplo yo planeaba, o sea, viene mi segundo bebé, híjole, ¿cómo le voy a hacer, no? Y según yo tenía mi proyecto hecho, ¿no? Sí, ya tenía quien me lo iba a cuidar para seguir trabajando, porque pues sí dudaba de salirme de trabajar y venir a cuidarlo, pero a la vez pues no. Entonces, según yo ya tenía ahí todo programado, y pues esto me vino a cambiar completamente todo. Te digo, literal, yo ya no regresé a la oficina, más que para renunciar. Y pues fue complicado, y al final unas amigas fueron las que me hicieron el favor de sacar mis cosas y todo, y llorando me decían, siento que te moriste, ¿no? O sea, y yo no, pero es que ni siquiera me podía despegar del bebé, pues, sí, claro. O sea, cuando a la hora que expongo la situación digo, ¿sabes qué? Ya no voy a poder volver, me dicen, no podrás, nada más en lo que conseguimos a alguien, es que no puedo, o sea, yo quisiera, pero no me podía despegar del bebé, literalmente. Entonces, creo que uno de ellos, de los aprendizajes más fuertes fue ese, o sea, como darte cuenta que no tienes el control tú realmente de las cosas y que el futuro no está en nuestras manos, ¿no? O sea, sí, creo que tenemos que tener la responsabilidad de programar y de pensar y de planear, pero al final también saber que no todo lo controlamos nosotros. Uh-huh. Y bueno, también alrededor de... Bueno, hubo muchos otros, pero otro tuvo que ver también como respecto a la familia, o sea, cómo yo vivía las cosas desde una perspectiva, mi esposo de otra y mi otro hijo de otra, o sea, porque él también dentro de su mundo pequeño estaba sufriendo y estaba viviendo las circunstancias de una manera complicada, y eso también me enseñó mucho, o sea, de pronto detenerme a darme cuenta de lo que él estaba viendo y viviendo, y lo que entendía y lo que no entendía, y yo no me había dado cuenta de eso porque estábamos pues enfrascados en el tema del bebé, ¿no? Y pues mi esposo también viviendo otra situación, ¿no? Con su negocio y su trabajo y todo lo que tenía que resolver, pero además bien pendiente de esto. Entonces, como que también, pues eso y muchos otros, te das cuenta de las personas, ¿no? De quién está ahí, quién está presente. Te sorprende mucho de personas que no esperas el apoyo y que te apoyan, okay. Y al revés, ¿no? Sí, claro. O sea, eso está uno más sensible, ajá. O sea, creo que más susceptible de captar ciertas cosas, entonces de ahí también como que atesoras, uh-huh. Las personas que igual y de alguna manera se hacen presentes, y te digo, y hay quien de plano sale corriendo, como que no sabe qué hacer y mejor huye, ¿no? Uh-huh. O sea, es como muy extraño, pero todo eso, o sea, se viven como muchas cosas. Y te digo, yo pues también sin estar acostumbrada a estar en casa tanto tiempo, entonces pues digo que mi trabajo a lo mejor era más físico, de lavar y de hacer y de demás, pero mentalmente era como una cuestión distinta, porque a lo mejor estaba acostumbrada a trabajar siempre bajo presión. Uh-huh. Y acá pues sí, me daba oportunidad de pensar muchas cosas, pero como otro ritmo. Okay. Entonces, más o menos son de los aprendizajes que puedo... De hecho, quiero tocar un poquito ese tema ahorita. Antes de grabar lo estábamos tocando y no quise expandirme para poder tocarlo aquí un poquito más a detalle. Ajá. ¿Cómo te sentiste? O sea, son varias preguntas, pero la primera es, o sea, mencionas en el libro, y a mí me llamó mucho la atención porque no eres la única, ¿no? Que hay muchas mujeres que creo que se sienten así. Mi esposa se sintió así, he platicado con más amigas o parejas que se han sentido de la misma manera en la que tú expresas en el libro, que esa relación de ok, ya tenías tú el plan de que, ok, van a ser la cuarentena y todo eso, regreso al trabajo, los días que me dan de por ley, o más o menos, lo que sea, regreso a trabajar, y ya tenías el plan de acuerdo a la vida que ya llevabas, nada más que ahora con un hijo. Entonces, pasa lo que tiene que pasar, y no me acuerdo textualmente cómo lo pones, pero sí mencionas como un tipo de frustración de sentirte, no sé si sea la palabra correcta, tú me dices, pero como que sentirte inútil o que no estabas aportando a la sociedad, creo que así lo mencionas, que sentías como que al no trabajar estabas entre la espada y la pared de no estoy aportando nada a la sociedad, pero a la vez tengo que estar con mi hijo.
¿verdad? Porque también él me necesita y ahorita es más importante. Entonces creo que muchas mujeres se sienten en ese espalda y pared de no estoy siendo útil, no estoy trabajando, no estoy generando, pero también pues está la vida del hijo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita hoy en día con las mujeres en eso? ¿Qué te pasó a ti? Si nos puedes decir un poquito de eso. ¿Es algo hormonal de las mujeres, que eso es algo normal? Y te lo digo como hombre que ignorante, no como machista, sino que ¿qué pasa ahí para entender un poquito mejor esta perspectiva desde tú como mujer y como psicóloga, que ya lo viviste también? Yo creo que tiene que ver más con un tema como de cultura y de experiencia propia, ¿no? De cada mujer. Siento que ahora estamos un poco más presionadas, por decirlo de alguna manera, por la sociedad en este aspecto como de trabajar y de generar. O sea, yo me imagino que años atrás, si pensamos en algunos tiempos en donde no era tan común que la mujer saliera a trabajar, pues igual esto no era un conflicto, ¿no? Porque la mujer sabía que su chamba era quedarse en casa y ponerse a cuidar a los niños y tenían un chorro de niños y la comida y la ropa y bla, 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 ¿no? O sea, era como lo que dictaba la sociedad, ¿no? Entonces siento que ahora que las mujeres hemos salido a trabajar es como, pues, una presión de la sociedad, de manera a lo mejor implícita, ¿no? Y nosotras mismas como que hemos tomado ese papel, o sea, ya no nos quedamos quietas sin salir a trabajar, ¿no? O sea, sí es el tema como de generar ingresos, pero más allá de eso, siento que es como, tiene que ver con este desempeño que yo tengo, que debo de tener. Justamente hace poquito tengo una pareja que son mis pacientes y él me decía a mí en delante de ella, ¿no? Dice, es que yo le digo, vete al gimnasio, o sea, no vengas a trabajar, no, o sea, tú a gusto, o sea, cuando se vayan los niños, tú dedícate a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Y justamente tocábamos este tema porque yo le decía, es que yo percibo que no es solamente ese tema de, pues no sé, o sea, ni siquiera es lo importante, ¿no? Quiero irme al gimnasio y al cafecito con las amigas, no, es como que también como mujeres nos hace falta esa parte de sentirnos útil profesionalmente, ¿no? Entonces, sí creo que es una necesidad que antes no se daba y que hoy sí se da. Me pasó a mí desde el primer niño, o sea, como esta disyuntiva de, oh, híjole, quiero quedarme con él y quiero disfrutarlo, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Es que también lo que hago me gusta, ¿no? Y te digo, más allá de generar económicamente, pues, que sí es importante y que también claro, hoy en día, pues, necesitamos trabajar los dos, pues, para salir adelante por cómo están las cosas, pero creo que va más allá de eso, o sea, no es solamente el dinero, porque a lo mejor ya hay hombres que dicen no hay problema, ¿no? O sea, yo lo llegué a platicar con mi esposo desde la primera vez, desde el niño mayor, y él me decía como tú quieras, o sea, si quieres salirte, salte, no, nos ajustamos y no te va a faltar nada. Y él me decía, pero yo siento que tú eres la que no te vas a quedar tranquila, o sea, no te veo quedándote en casa todo el tiempo, o sea, y yo decía, siempre como que había esta pregunta, ¿no? O sea, como que ¿será, no será? Y de pronto platicando con otras mamás, así en la misma circunstancia, decíamos, ay, es que los hombres no entran en esta disyuntiva, nomás nosotras somos, ¿no? O sea, las que, ¿qué hago? Y es como una lucha, pues, porque dices, sí quiero disfrutar a mi bebé y quiero estar para él y no quiero perderme nada, pero a la vez no quiero dejar de trabajar y quedarme aquí todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo en esa primera ocasión con mi hijo, al final conseguí una nana que lo cuidó en casa. O sea, porque yo también me conflictuaba mucho en que no lo quiero meter a guardería. Y al final me lo cuidaron en casa, pero yo no dejé de trabajar, pues. Y me gustaba mucho mi trabajo, entonces lo disfrutaba, pues. Entonces me hacía así como hoy, ¿no? O sea, bolas de que voy, vengo y quieres cumplir con todo y pues haces como lo imposible por lograrlo. Y así fue, o sea, yo no dejé de trabajar.
Él estuvo en casa, después entró el kinder y pues ahí ya nos fuimos acomodando, ¿no? Yo no me imaginé que de manera obligada pues iba a vivirlo al final con mi segundo hijo. O sea, ya no fue que yo lo decidiera, es claro. que la circunstancia me obligó. Ujú. Y hay una parte que es como que lo que menciono en el libro, como esta reflexión, ¿no? Hay una parte que disfruté mucho. Exacto, sí. O sea, qué padre que lo pude hacer, porque de no haber vivido esa circunstancia, pues a lo mejor no hubiera disfrutado a mi bebé esos 3 años, porque al final me quedé hasta que entró el kinder, me quedé con él. Ujú. Pero sí estaba yo acostumbrada a un ritmo acelerado de vida, entonces era como que, ¿qué más hago, no? O sea, entonces ya se durmió, ¿qué más hago? O sea, híjole, y entonces, ay, pues ya por ejemplo, va a ser su cumpleaños, le festejo y me puse a hacer centros de mesa, o sea, no podía estar quieta, pues, Ujú. además de hacer la comida y lavar la ropa y todo lo que implica la casa, que es un trabajal también, Ok. ¿no? Sí, sí, claro. Pero además de eso es algo más, o sea, sí creo que estamos acostumbradas quienes trabajamos, o sea, a lo mejor hay quien sí... Se siente a gusto con el hecho de dedicarse a la... en Exacto, casa, porque a ¿no? lo mejor nunca ha salido a trabajar, Ujú. pero siento yo que tiene que ver con un tema de realización, una autorrealización, o sea, creo que más que un tema a lo mejor hormonal, ¿no? O sea, creo que el tema hormonal viene cuando nace el bebé y hay un apego, ¿no? Es esta parte del apego sí es la que a lo mejor... Que eso lo mencionas también en el libro. O sea, Ajá. diferentes apegos y todo eso. Exactamente, a lo mejor esa Que ahorita me parte... los mencionas. Sí, sí. Eso sí, a lo mejor sí tiene que ver con un tema, digamos, fisiológico, ¿no? O sea, ese apego que desarrollas con el bebé y que por lo mismo quieres estar con él. Y te digo, yo con el primero inclusive, pues lo dejé, literal, me fui a trabajar cuando se acabó mi incapacidad, o sea, en la cuarentena ya. Ujú. Me acuerdo que lo lactaba, a él lo duré lactando 1 año y pues me llevaba mi sacaleche y, o sea, con todo, combinaba todo el asunto, ¿no? O sea, Sí. porque entonces allá a media mañana sacaba la leche y me la traía, o sea, la metía al refri y todo, al día siguiente era la leche que le daban a él y así estuve. Ujú. Entonces, pues al final te digo, sí es ese apego de que, ay, lo extraño y mi bebé y todo y lo quiero ver y demás, pero pues sí hay una parte que no quieres dejar que tiene que ver con esta realización. O sea, creo que es más un tema de realización y a lo mejor por un tema, pues te digo, cultural, ¿no? En mi caso, pues yo trabajo desde que tengo 18 años, o sea, entonces como que inclusive estudié trabajando. Y creo que es la realidad de las mujeres hoy en día. O sea, no es que nada más sea yo, sino que en general salimos a trabajar y nos acostumbramos como a ese ritmo y a lo que significa, o sea, el significado que nos da a nosotros trabajar y también esta parte profesional que ustedes como hombres seguramente lo entienden porque lo viven. Ujú. Nada más que el tema como de la maternidad y como de la labor de la casa, pues está implícitamente como asignado a la mujer, ¿no? Ajá. Entonces yo de pronto, te digo, siempre, o sea, tuve como esta disyuntiva y la platicaba con mi esposo y Sí. yo decía, híjole, es que, pues ni siquiera es que pueda estar yo a lo mejor trabajando y me olvide de la casa, porque al final, aunque tengas quien te ayude, pues tienes como esa carga mental, ¿no? Claro, De sí, que la sí. comida, la ropa, los trastes, no sé qué. Entonces, sí siento que el tema profesional te da un significado diferente. Es lo que te iba a preguntar. ¿Es diferente la realización de tener un hijo a la realización profesional? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque también el hijo, siento que, Porque mencionan mucho esa palabra, la realización. ajá, Entonces, si nos vamos ahí, pues también no hay una realización de... Digo, yo cuando tuve mi hija, ¿verdad? Como papá, me sentí literal realizado. Para Claro. un sueño yo quería ser sí, papá. sí, Entonces me sentí realizado. exacto. Entonces, las mujeres es igual, es más la realización de ser mamá que la profesional es igual. Yo creo que dependiendo de las expectativas de cada quien, Ujú. en mi caso, pues es algo que no cambio por nada. Solo que siento que a lo mejor como mamás lo vivimos diferente tal vez que como papás, porque como mamás haz de cuenta que llega un punto en donde te sientes pues indispensable para el bebé. Sin embargo, ese bebé va creciendo. Sí. Entonces, cuando se va haciendo independiente, como que ya tú te vas haciendo chiquita, ¿no? Para él, digo, por decirlo de alguna manera, pues. Sí, ya no te necesita tanto, ¿no? Exactamente. Entonces, como que siento que ahí es donde empieza uno como a
pensar que otras cosas, ¿no? En mi caso es, ¿qué más? O sea, porque hay muchas otras cosas que disfruto hacer, pues. Y para él a lo mejor le empiezo a resolver cosas que le va a resolver cualquier persona, ¿no? Ujú. Yo llegué a hacer incluso la reflexión de que, por ejemplo, con todo esto que pasó del bebé, yo decía, es que seguramente si yo lo dejara en manos de alguien, capaz que hasta estaría mejor cuidado, ¿no? O sea, la que se lo está perdiendo soy yo. O sea, Ok. en ese sentido de la realización, pues. Ok. O sea, sí estoy agradecida porque esa oportunidad la tuve, a lo mejor en un tiempo corto, pero fueron las circunstancias que me obligaron y sí fue como una realización que pude vivir, porque sí estaba consciente de que a lo mejor yo le pago a alguien y se encarga de él, Ujú. pero yo me voy a perder todo ese tiempo de estar con él y todo ese proceso en el que van avanzando, ¿no? Ujú. Sin embargo, ahorita digo igual, ¿no? Sigue siendo importante estar ahí presente y todo, pero obviamente ellos pues ya, por ejemplo, se van a la escuela, a lo mejor pasan más tiempo en la escuela y luego los llevas que a una clase y los llevas a otra y están ocupados y o sea, también te das cuenta que necesitan estar ocupados, Ujú. o sea que no tiene sentido tenerlos metidos todo el día en casa. Sí, obviamente, claro. Y más en estos tiempos de redes y demás, Sí. es mejor que se ponga a hacer jugar algo. fútbol y Sí. a embarrarse ahí en Exacto. en la tierra, ¿no? Pero es como, y el mientras, ¿no? O sea, Ajá. es como que yo también tengo que estar haciendo cosas porque, por ejemplo, ayer yo leía tu libro mientras llevé al chiquito a la natación, ¿no? Ajá. Entonces, no es de que me quedé así viendo nada Ajá, más, sí, a es de ver. que, sí, es de que el pie me hace así de que, ¿qué más estoy haciendo yo, no? Y estoy pensando ideas y generando y demás, porque es como mucho este trabajo mental el Ajá. que también a mí me mantiene y me sostiene como... Yo creo, y no sé qué opines, yo le llamo, o para mí, yo le llamo en mi creatividad muy mala que tengo, es el efecto catapulta. Y te lo explico. Es, si esto sirve como herramienta para alguien que esté escuchando, y a lo mejor tú me puedes decir, sabes que psicológicamente estás bien mal, ¿no? Es lo que estás diciendo. Pero yo lo llamo, o yo lo he visto así como el efecto catapulta. Es decir, voy a agarrar tu caso en específico. Ujú. Te saliste a trabajar por una adversidad que necesitabas resolver. Entonces, lo vemos nosotros y lo percibimos como seres humanos como catapulta, porque la catapulta para que la piedra pueda ser catapultada, es decir, llegar más lejos, pues tiene que bajar primero. Entonces, ese bajón es el que sentimos de, ay, o sea, y nos sentimos estirados, nos sentimos incómodos, no nos sentimos realizados, tenemos que resolver algo que sí o sí lo tenemos que resolver, no tenemos otras opciones. Entonces, la catapulta es, yo hago una energía, o sea, la energía potencial, que es conservar toda la energía, que es la energía que agarra de la atención. Ya me estoy volviendo muy físico, a ver si digo bien las cosas. Y cuando la suelto, se convierte en una energía cinética, entonces es proporcional. Entonces, pum, por eso sale la catapulta. Entonces, cuando está esa energía potencial, está toda almacenada ahí completamente, y por eso a lo mejor nos sentimos así. Pero en realidad estamos llenándonos de sabiduría, de cosas, y estamos resolviendo lo que se necesita resolver en ese momento. Entonces, si no lo resuelves o si no tomas las decisiones que tienes que tomar, de dejar, en tu caso, por ejemplo, el trabajo. En mi caso, yo el podcast lo estoy volviendo a hacer. Yo ya tuve un podcast hace 5 años. Pasé con mi esposa un momento muy difícil y me encanta esto, pero tenía la energía potencial, estaba en el efecto catapulta, estaba bajo. Entonces, quito todo lo que me estorba, ¿sí? Para poder llenar de energía eso que tengo que resolver. De modo que cuando se resuelve, cuando lo llevas a cabo, te catapultas. Me explico. Que si hubieras mantenido trabajo, esto y tratar de equilibrar, a lo mejor hasta haces un mal desempeño porque no estás completamente. Claro. No sé si me explique. Sí. Entonces, claro. Pues el efecto catapulta es, ahorita tienes que resolverlo. Entonces no te sientas mal porque dejaste algo que te realizaba o que te sigue realizando. Porque cuando regreses, porque todas las adversidades, tú eres psicóloga, se resuelven. Exacto. Tienen un principio y tienen un fin. Todo se resuelve. Entonces cuando se resuelve, luego viene la transformación de la energía, que es, llegas al destino que necesitas. No sé si me expliqué con el efecto catapulta. Sí, Entonces, eso me ha hecho a mí sentir de que en este momento
Hoy estamos con lo de los aranceles de Trump. ¿Y qué va a pasar con la economía? Es un momento catapulta. Es un momento donde hay que... la energía potencial hay que conservar. Y vamos a pasar momentos difíciles de adversidad y hay que quitar toda la paja. ¿Qué me estorba? ¿Qué esto? Y si tengo que redoblar esfuerzos, si tengo que amarrarme el cinturón en esto, bla, 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 para que después, cuando se termine esa adversidad, pum, te catapultes y creces todavía más. Claro. Entonces, más o menos eso es lo que yo entiendo que yo entiendo que no estamos entendiendo estas generaciones. Que no importa si dejas, o sea, no importa si pierdes, entre comillas, 1 año, 2 años de trabajo, lo vas a recuperar. Claro. Con ya tu familia bien, con ya habiéndote realizado en ese aspecto, bueno, después viene la realización profesional. No sé si estás de acuerdo o si tiene sentido lo que estoy diciendo en ese aspecto. Sí, completamente estoy de acuerdo. Creo que sí, es el punto. Yo creo saber aprovechar esos momentos, esos espacios. De pronto es como que algo te pone en pausa, ¿no? Ajá. Y es como saber sacarle provecho a eso. Y sí, creo que, fíjate, lo volví a vivir hace 3 años, regresamos de Canadá, estuvimos viviendo allá 1 año, y allá también me pasó igual, que me quedé quieta. Entonces, o sea, estuve literal como ama de casa, ¿no? Mi esposo se fue a estudiar y desde allá manejaba su negocio, y entonces yo literal llevaba y recogía a los niños de la escuela y les hacía de comer, y bueno, aprendí hasta a tortear, que aquí jamás en la vida, pero allá pues era muy valorado, entonces terminé haciendo tortillas. Pero fue así como literal dedicarme a ellos. Y otra vez, ¿no? O sea, como que había una parte que yo decía, ay, qué padre que estoy viviendo para ellos este momento. Pero también sí era así como que el piecito me hacía así de que profesionalmente me faltaba algo. Entonces regresamos y no, pues ahora estoy bien saturada de cosas, ¿no? Porque, o sea, otra vez. Y todavía yo te pongo un podcast. Pero pues, yo encantada, o sea, también es como, creo que también al final los hijos lo agradecen. Sí. Porque esa medida en la que uno está haciendo cosas por sentirte bien dentro de esta autorrealización, pues se nota y se vive y se siente. Y ellos, que son los que están más cerca de nosotros, pues yo creo que lo agradecen. De otra forma, si estamos con ellos todo el día, pero estamos frustradas, ¿no? Hablando como mujeres, pues de que hay cosas que podrías hacer y no las haces, que te hacen sentir también bien. La verdad es que el trabajo de casa es muy pesado, pues, ¿no? No digo necesariamente el de los niños, aunque también tiene su parte cansada, pero a veces creo yo que ni siquiera puedes ser tú completamente con esa felicidad que irradies porque traes mucho el peso de la casa, ¿no? Es un trabajo físico pesado. Entonces, creo que ellos también agradecen que una mamá esté realizada porque se le siente una mamá feliz, ¿no? Contenta con lo que está haciendo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero siento que esa parte se siente en el ambiente, pues, ¿no? E inclusive mi esposo de alguna manera me apoya y creo que es por eso, ¿no? O sea, él sabe las cosas que yo disfruto hacer. Claro. Y siempre está ahí apoyando desde, pues, a mí me sirve mucho que él tiene como sus propios horarios, entonces esto me ayuda bastante. Y creo que, no sé, eso es como yo lo vivo, o sea, desde mi realidad, pero sí me atrevería a decir que pues muchas personas de las que yo conozco a mi alrededor lo viven similar, pues como te digo, siempre esta disyuntiva de quiero ser ama de casa, y eres ama de casa y dices quiero trabajar, ¿no? Y trabajas y extraño a mi bebé, extraño a mi hijo, la culpa, ¿no? O sea, de quien lo mete a una guardería, vive con esta culpa, pero a la vez, o sea, lo he visto, sí lo he convivido con otras personas que lo han vivido de la misma manera o similares, pues, ¿no? Que no pensaban y que las liquidaron del trabajo y que dicen, ay, pero pues ahora sí voy a hacer, o estás trabajando y dices, yo sería bien feliz una señora mantenida y la verdad es que pues no, porque no estás acostumbrada a eso, ¿no? Ajá. O sea, sí te hace falta esa parte de el trabajo te da convivencia, ¿no? O sea, no nomás es la generación económica, sino la convivencia, esta parte de sentirte útil profesionalmente, ¿no? No porque la maternidad no lo sea, pero pues una combinación de ambas, yo creo que es lo mejor, o sea, y a lo mejor cada quien encontrar ese punto medio, ese equilibrio en donde dices, aquí, o sea, creo que es difícil.
encontrarlo. Sí. Así como que es un proceso, ¿no? Y a lo mejor nunca llegas por buscarlo, o sea, es exacto. como ese balance. Una vez yo escuché que el balance entre familia, trabajo, matrimonio, tu propio tiempo para hacer ejercicio, ¿verdad? Que no existe. O sea, que no existe ese balance. Todos tratamos de buscar ese balance y no existe. Es dar el 100% en lo que estás haciendo en el momento que lo estás haciendo. Exacto. Y ahí es donde vas a encontrar el balance. Sí. Entonces, si estás con tus hijos y estás viendo el celular, pues por eso no encuentras el balance, porque no estás dando el 100% con ellos. Exactamente, hay el tiempo de calidad, ¿no? Ajá. O sea, es importante también. Entonces sí, hay como muchos temas alrededor, pero creo que, en mi caso, creo que tiene que ver con eso, como un tema de realización. Y pues bueno, aprovechar los momentos, porque te digo, hay veces que no lo decides, ¿no? Ya después te ríes o sea, yo me reía, decía, ay, sí, yo planeando y de haber sabido que todo lo que iba a vivir ni siquiera yo lo elegí, ¿no? Oye, mencionaste que en esa etapa, sobre todo en la etapa temprana, que es donde más entiendo yo como hombre, o de lo que yo he pasado, el tema del apego. Uh-huh. Pero tú mencionas varios tipos, por eso me gustó mucho cuando leí tu libro, los varios tipos de apego, que no nada más es al principio. O sea, y los diferentes tipos de apego que se viven, y hasta mencionas, es todo un capítulo de eso. Ajá. ¿Cuáles son los diferentes tipos de apego? ¿Cuál es lo que vive? ¿Qué es apego? Empecemos por ahí. Ajá. Y lo vamos desarrollando para saber cómo nos apegamos a los hijos y los hijos a los padres. Fíjate que hay toda una teoría, bueno, hay diferentes teorías de diferentes teóricos, vaya, pero esta de la que yo hablo es un apego que menciona el autor, que el apego se da siendo bebés, ¿no? O sea, bebé mamá, haz de cuenta. No necesariamente se da con la mamá, pero la mayoría de los casos, pues, es la figura materna quien está cerca del bebé, ¿no? Obviamente hay excepciones, hay casos donde la mamá fallece, por ejemplo, y alguien se queda a cargo pero bueno, generalmente es el caso de la mamá. Entonces se desarrolla este apego, que es como esa cercanía que se va desarrollando a través de que el bebé va creciendo. Y esta teoría dice que según como sea el apego, como haya sido el apego con tu mamá, por ejemplo, okay, o con tu figura más fuerte, van a ser tus relaciones sociales en el futuro. O relaciones interpersonales. A ver, ejemplo. Está muy interesante eso. Si, por ejemplo, tú no desarrollaste un apego seguro, porque el mejor es pues el apego seguro, ¿no? Inclusive, creo que ahí hablo algunos ejemplos de cómo se puede notar esto, por ejemplo, cuando dejan al bebé en la guardería. Ajá. Y cuando lo recogen, ¿no? O sea, hay niños que lloran y siguen llorando todo el tiempo y no les consuela nada. Pero hay niños que a lo mejor lloraron cuando lo dejaste, que es lo más normal, ¿no? Lo dejas en la guardería o en el kinder, porque también sucede, y a lo mejor llora un ratito, pero ya cuando lo recoges, se pone feliz de que lo recogiste. Entonces, el niño se va dando cuenta que lo estás dejando por un rato, pero que vas a volver por él, ¿no? Sí, exacto. Entonces, como que eso le va dando seguridad al bebé. Y va desarrollando ese apego con la mamá y se siente segura o seguro con la mamá. Y entonces tiene que ver esta teoría con que si tú no tuviste un apego seguro, porque a lo mejor tu relación con tu mamá no era tan buena, porque a lo mejor tu mamá estuvo distante, por ejemplo, a mamás que trabajan todo el día o inclusive día y tarde, hay bebés que, por ejemplo, los recogen en una guardería y los llevan a la otra, ¿no? Okay. Otra guardería. Sí. Entonces, son mamás ausentes. Yo te estoy hablando, bueno, lo que platicábamos era como una generalidad. Sí. De las mamás que tenemos que soltar en algún momento a los hijos, pero obviamente pues estamos presentes, o sea, es como que el bebé o el niño se acostumbra a que a lo mejor 8 horas no estamos con él, pero luego regresamos y hacemos la tarea con él, lo bañamos, jugamos un ratito, lo llevamos al parque, qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera es como darle equilibrio para que este apego se desarrolle de manera segura. O sea, el apego no es malo. El apego no es malo. El tema es como poder equilibrar para que el hijo tenga, hablando de bebé o de niño más grande, tenga como todos los elementos necesarios para, pues, no sé, un desarrollo sano, ¿no? Un desarrollo emocional sano, nutricio le llamaríamos los psicólogos, ¿no? O sea, que esté nutrido emocionalmente, vamos.
Entonces, si ese bebé o ese niño desarrolla ese apego sano y seguro, entonces le va a ser más fácil desarrollarse en general en sus relaciones interpersonales, ya sea amigos o inclusive parejas. Alguien que no tuvo un buen apego, entonces se supone, según esta teoría, que se le van a complicar las relaciones interpersonales, ¿no? ¿En qué sentido? Porque a lo mejor se va a sentir también como inseguro con esa persona, ¿no? Okay. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en un niño que no tuvo un apego seguro, que tuvo un apego, hay apegos ansiosos, por ejemplo, ¿no? Okay. Y a lo mejor ese apego ansioso lo desarrolla en una situación en donde la mamá no está presente o está y no está. O por ejemplo, una mamá que... Hay personas que se convierten en mamá siendo muy jóvenes o a lo mejor están en una... O sea, no tienen relaciones estables, ¿no? Por ejemplo, no es un matrimonio estable y entonces son mamás solteras que a lo mejor hoy tuvieron un bebé con un chavo y luego tuvieron... Ese tipo de cosas pues genera que la mamá no esté estable. Inclusive son bebés criados por los abuelos o las abuelas. La mamá se va, cosas por el estilo. Entonces, ese apego con la mamá, pues es un apego inseguro. Y cuando él se relaciona con una persona, por ejemplo, quiere tener una pareja, viene como este recuerdo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces va a sentir que se le va a ir también, ¿no? Que lo va a abandonar, que va a estar ausente. Ya. ¿No? Okay. Entonces, en ese sentido es como, ¿qué te diré? Como si fuera un modelo del tipo de relación social. Claro. Entonces, como lo vivió de una manera así como ausente o insegura, eso es lo que le ocasiona al relacionarse con otro tipo de personas. Me fallaron ellos en ese aspecto de estar. Entonces, si yo quiero hacer un negocio con alguien, ya entro a la sociedad, por decir así, pensando que me va a fallar el otro. Exactamente. O entro con una pareja pensando en que me va a fallar y espero que me falle. Exacto. O sea, no espero otra cosa más que la falla es lo primero que espero de volada. Así es. ¿No? Y de hecho ocurre mucho, a lo mejor no como tal, pero ya si nos ponemos a analizar, por ejemplo, yo atiendo mucho a parejas y es interesante cómo a lo mejor lo que los trajo a la terapia de pareja pues es una crisis. Y a lo mejor empiezas pues revisando el tema, el conflicto que traen los dos como pareja. Pero generalmente yo los separo. O a lo mejor dentro de la misma terapia de pareja empezamos como a analizar cada situación, ¿no? La de él y la de ella, por ejemplo. Y entonces aquí salen muchas cosas de este tipo. Okay. O sea, resulta que les despierta algo. Por ejemplo, pensando en una pareja. O sea, real, ¿no? Ahorita, por ponerte un ejemplo. Se había desatado una situación de violencia física entre ellos y entonces pues empezamos a trabajar sobre eso, pero cuando empezamos a indagar en la vida de cada quien nos dimos cuenta que él en realidad estaba como conectando esa situación de violencia física con lo que él vivía de pequeño con su papá. Entonces eso le generaba como mucho coraje, como mucho odio, o sea, son cosas que traía guardadas y que nunca había trabajado, y eso hacía que él se pusiera más violento con ella, ¿no? Entonces fue como un trabajo de que él se diera cuenta primero, porque pues muchos años ahí guardada esta situación y él se había dado cuenta, y fue que se percatara él de esto y de que había sido una situación pues que no había como reparado en ningún momento, ¿no? Y ahora le estaba haciendo crisis porque era como conectar esta situación con la de su infancia, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí no te estoy hablando específicamente de apego, de una situación de apego, pero algo hay de eso, ¿no? O sea, ya si nos ponemos a profundizar, el tema es cómo lo que vivimos con nuestros padres nos determina. O sea, a fin de cuentas, en algún momento, para bien o para mal, se hace presente. Entonces, en este caso, obviamente, seguramente hubo muchas cosas buenas que él vivió con su... Sí, también, sí, de los dos. Pero este tema al que él no le había puesto atención... Es el factor que hace que... Exactamente, entonces, que se compliquen las cosas entre ellos, ¿no? Hasta el punto en el que él reflexiona, recapacita y entonces lo puede empezar a tratar
pues ya eso ayuda mucho, pues para que la situación entre ellos mejore. Obviamente ella traía también otras historias que tenía que ver con, pues, con su infancia, ¿no? Y su relación con su mamá. Y, te digo, son apegos de manera distinta, ¿no? Los tratos que se dan, las expectativas de la mamá, cosas de ese tipo, o sea, que también te marcan. Entonces, el apego es, o sea, tiene más trascendencia de la que puede parecer, ¿no? Pero el punto es ese, o sea, cómo la relación que creamos con nuestros padres, digo, ya ahí mencionó pues a la mamá, pero también hay un apego con el papá, de una forma a lo mejor un poquito diferente, pero esta relación con los papás es la que va a determinar muchas veces el tipo de relación que vaya a tener la persona en su futuro. En su futuro. ¿El apego tiene que ver con la mamitis y el papitis? Pues sí, de alguna manera, pero aún en eso, pues hay un apego sano, ¿verdad? A ver, ahí sí, porque hay muchas parejas de que, no, es que mi esposo o mi novio tiene mamitis y por eso lo dejé, ¿no? O tiene papitis esa chava y no manches, o sea, nada más no me hace caso y la dejé, ¿no? Sí, ahí me atrevería a decir que pues es un apego no sano, porque muchas veces esa mamitis o ese papitis tiene que ver con una falta de maduración, o sea, a lo mejor yo como mamá sobreprotejo a mi hijo y no lo dejo madurar y lo sigo sobreprotegiendo a los 30, ¿no? Entonces, es una persona que realmente no va a saber qué hacer si no estoy yo presente, ¿no? O sea, o por ejemplo, se me vienen casos al frente, algún chavo treintón que de plano termina a la novia porque de plano no es aprobada por su mamá, por ejemplo. Ok. Entonces... Hola, amigo, ¿cómo estás? sí, yo ya estoy viendo a nadie, sí, pero no estoy diciendo nombres. Ah, sí, no, sin nombres. Pero hay casos así. Pues. Yo porque me acordé de un amigo. Exacto. Suele suceder, pues, ese tipo de apegos, o papá, por ejemplo, ¿no? Con papá, la niña de papá, pero también el papá la hace así como tan realmente intocable que la niña no madura. Y eso lo vemos, bueno, yo lo veo hasta en la secundaria, ¿no? O sea, que de pronto sobreprotegen tanto a los hijos que no los dejan darse de trancazos, no porque se tengan que dar de trancazos, pero pues es de que, bueno, te caíste, pues es normal que te vas a raspar, ¿no? Pero yo estoy ahí, yo soy tu papá y te voy a ayudar a levantarte, te voy a ayudar a curar, ¿no? Te voy a poner lo que sea necesario, el curita, sí. Ya no hay mertiolate. ya no hay. Pero ese tipo de cosas que ayudan, ¿no? A curar la herida y demás. Y esto, desgraciadamente, ocurre mucho. O sea, si hay papás como muy sobreprotectores que no dejamos madurar a los hijos y luego vienen estas consecuencias. Entonces, esa mamitis o ese papitis generalmente tiene que ver con eso. O sea, con que no dejamos madurar a los hijos y realmente no lo muestran así, pero se sienten ellos como inseguros o incompletos o insuficientes si no están los papás y ellos, o sea, si no hay alguien que les resuelva, pues. Y también viene de la mano con el tema de la tolerancia a la frustración. Ajá, exactamente. O sea, realmente es algo necesario. O sea, tenemos que enseñar a los hijos a que toleren la frustración y a que se den cuenta que no todo es de color de rosa y que tienen que enfrentar problemas y eso los va a hacer más fuertes, estas catapultas y demás, ¿no? Queremos que no sufran a tal grado que pues sobreprotegemos y alcahueteamos a los hijos, ¿no? También me ha tocado verlo inclusive en la universidad, me tocó ver que llegaba el papá y decía, es que mi hija no pudo hacer el trabajo porque yo tuve la culpa, yo la entretuve, ¿no? No lo trajo porque o sea, entraba ahí al quite de la hija universitaria, o sea. Se enfrente al maestro, ¿no? A la calificación. Sí, el maestro así como de, oh Dios, o sea, y el papá dando excusas como si fuera adolescente. Entonces, a la larga, este tipo de casos son ejemplos de personas que tienen mamitis o papitis. O sea, no dejamos crecer y madurar a los hijos y por eso entonces se convierte. A ver, ¿y cómo se madura? Porque, o también tú mencionas en el libro la parte de identidad y autoestima. Entonces, quiero formular mi idea para terminar con una pregunta. Entonces,
La identidad yo la creo como una de las partes esenciales. En la identidad yo creo que el papá juega un papel muy importante. No sé si más importante que la mamá. No quiero decir que la mamá no sea tan importante, pero sí creo que el factor de identidad específicamente, el papá juega un rol muy importante, tanto en la mujer como el hombre. Ahorita me vas diciendo tú qué onda. Uh-huh. Y en la autoestima, ya me voy a reflejar mucho en esto, porque en la autoestima creo que queremos reflejar o queremos hijos con una autoestima alta. Entonces, pero a veces les damos cosas para que, entre comillas, tengan esa autoestima, pero caemos en esa falta o en esa falta de tolerancia a la frustración por quererles dar para que tengan autoestima. Entonces se vuelve un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Entonces, ¿cómo hacer madurar? Y es una de las preguntas que en realidad yo la tengo para mí, para mi hija. Es cómo hacer que se tolere la frustración. Yo creo igual que tú, o sea, que sí hay que forzarlos un poquito a que si te caes, levántate tú solo, o hasta a veces, híjole, no sé si me voy a meter en problemas con esto que voy a decir, hasta a veces empujarlos un poquito para que se caigan, para que vean ellos que también son capaces de hacerlo por sí mismos y de levantarse, y de que son hijos invencibles y que son guerreros ellos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo cuadrar, cómo equilibrar o cómo enseñarles a estos hijos esas tres partes de identidad con autoestima para que puedan llegar a una madurez correcta? Hoy en día que yo veo muchos papás, tanto hoy como antes, que sí, o sea, queremos protegerlos y que no sufra esto, que no. ¿Hasta cuándo sí llega una edad, o sea, hasta los 4 sí protégelo todo, pero a los 5 velo viendo, o sea, hay una edad donde sí empiezas a decir lo voy soltando, depende de cada niño, qué signos podemos ir viendo donde digo aquí sí lo puedo empujar un poquito más, aquí no, o lo forzamos, o qué hacemos como papás para lograr ese balance entre esas tres cosas. Yo creo que desde que son pequeños podemos hacer como esta combinación. O sea, a su nivel, ellos se tienen que enfrentar a una realidad. Entonces, a su nivel, podemos fomentarles esta tolerancia a la frustración. Uh-huh. Desde que son pequeñitos, si tienen 2 años, 3 años y te piden un huevo Kinder sorpresa, uh-huh, y que se vale que le digas que no, pues, o sea, ahí ya estás desarrollando tolerancia a la frustración, ¿no? Por ejemplo, es a su nivel, es a su edad, pero es como date cuenta, hijo, que no todo lo que quieras se te va a cumplir en el momento que lo quieres, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor sí, pues sí, a lo mejor en la semana igual hay oportunidad de comprarte un huevo Kinder sorpresa, pero en este momento no, ¿verdad? O sea, y ellos, obviamente, pues es un proceso, ¿no? A lo mejor las primeras veces se tira al piso y hace un berrinche, uh-huh, pero después se va dando cuenta que no siempre se va a poder. Aunque se pueda. Aunque se pueda. Es muy sano para ellos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la vida es así y los estamos preparando para la vida. Uh-huh. Entonces no es una vida de color de rosa. Y desgraciadamente hay adultos que siguen haciendo berrinche a sus 40, ¿no? Uh-huh. O sea, porque no les salieron las cosas como querían. Uh-huh. Y eso tiene que ver con esto. Entonces creo que desde esas edades tempranas se vale, son como cosas diferentes, o sea, nosotros podemos trabajarles su identidad y su autoestima, pero independiente de, por ejemplo, esta tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, si yo como mamá te estoy fomentando esa identidad y ese autoconcepto, ¿no? Que creo que también hablo de eso, en donde estoy ayudándote a que tú te des cuenta de quién eres y de qué eres capaz de hacer, por ejemplo, y que tú vales, ¿no? Y así como eres y con esas características que te hacen único o única y especial, vales, y que vales para mí y vales para ti, y estoy alimentando esa parte día con día con mi amor, con mi atención, con mi apoyo en todo lo que necesita y demás. Entonces, la tolerancia a la frustración se va desarrollando a la par. Y esa tolerancia a la frustración es lo que te va ayudando a madurar. O sea, como darte cuenta a través de las diferentes experiencias que tengas, pues que hay cosas que no salen como tú quieres. ¿Y está ligado eso a la autoestima? Porque a lo mejor estoy pensando en un ejemplo donde si a lo mejor le digo que no de más, porque es difícil medir cuántos nos y cuántos sís. Uh-huh. Si le digo que no, a lo mejor, pues nunca va a poder, entonces a lo mejor desarrollo
menos autoestima. Pero si le digo que sí, su autoestima es demasiada que no sé si haya una sobreautoestima. Entonces, no sé si me explique, o sea, está ligado ese no de los padres, el decirle no constantemente con el fin de generar una tolerancia a la frustración con la autoestima, o son dos cosas aparte. Yo creo que puede estar ligado, pero lo más importante es como que exista una retroalimentación como papás, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tu niña en la escuela va a recibir muchos nos, pero si tú estás ahí para estarla apoyando, estarla coachando, estarla retroalimentando, pues entonces ella va a seguir desarrollando esa autoestima, independientemente de que en las cosas no salgan, las cosas en la escuela no salgan como ella quiera necesariamente, ¿no? Y lo que va a apoyar con la autoestima eres tú y tu esposa, ¿no? En casa. Entonces, de alguna manera la podemos conectar, pero más bien para bien si nosotros sabemos cómo sacarle provecho a esa función. Sí. Pero no necesariamente si tú le dices muchas veces que no, desarrolles autoestima, porque a lo mejor, obviamente, debe de haber un equilibrio, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, sí es algo que le puedo dar, pero no se lo quiero dar para, no sé, para que no sea caprichuda o qué sé yo. O sea, bueno, pero obviamente no va a ser todo el tiempo. Creo que mucho de esto, el secreto es la congruencia, ¿no? Okay. O sea, qué tan congruente eres con una cosa y con otra. O sea, por ejemplo, tú le puedes decir a tu hija, yo sé que lo que más quieres en este momento es un labubu, por ejemplo. Mendigos labubus esos. Que están de moda. Pero en este momento no te lo puedo comprar, por ejemplo, ¿no? Y espera en otro momento, o espera, a lo mejor te vas a esperar a tu cumpleaños o te esperas al fin de ciclo escolar y entonces yo te lo voy a comprar, ¿no? Y entonces ella sabe que va a contar con él, pero en ese momento que tú lo definiste, pues. Entonces existe como esta congruencia. Hay como una razón, hay un porqué. Entonces, cuando hay una explicación, el niño lo entiende o la niña lo entiende, pues. En temas de autoestima siempre ayuda mucho como estar ahí, como echarle porras, ¿no? Si puedes. Oye, pero es que en la escuela me dijeron que no puedo, me dijeron que soy mala, me dijeron que... Y ahí estás tú como dando la contraparte, ¿no? Un niño que hoy en día le hacen bullying en la escuela, si está bien fortalecido en casa, no le va a hacer nada, se le va a resbalar. Pero ese trabajo previo lo debemos haber hecho, lo debemos hacer en casa los papás, ¿no? O sea, como una fortaleza, o sea, realmente de hacerle sentir que ella puede, que ella vale, que es capaz, que tiene talentos, que tiene habilidades y toda esa parte. Entonces, creo que eso contrarresta las otras cosas que no. Y dentro de casa, mientras exista congruencia, yo creo que por más nos que reciba, pues lo va a tomar más bien como un tratamiento, ¿no? O sea, como algo que le beneficia. Obviamente porque hay un reconocimiento. Este es otro tema bien importante y que también lo menciono, el reconocimiento en casa, ¿no? Yo he encontrado mucho en terapia que esto ha sido un factor determinante. O sea, la falta de reconocimiento crea muchos problemas en el adulto, en el futuro, pues. Y entonces muchas veces como papás también exigimos y no reconocemos. Y eso también pues es un error que muchas veces cometemos y que pega, sí pega, fíjate, eso sí pega. ¿A qué te refieres con el reconocimiento? Como el halago, como el halago como tal. Como tal, pero también desde el punto en donde yo reconozco que hiciste algo bueno. O sea, así de básico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque por más sencillo que sea. Sí, a lo mejor te puedo exigir mucho y por exigirte tanto no reconozco que hiciste algo bueno, ¿no? O sea, el típico caso del niño que llega y dice, saqué un 10, papá, y el papá dice, qué bueno, es tu obligación, ¿no? O sea, ahí hay una falta de reconocimiento al esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Oye, qué padre que te esforzaste y qué bueno, me da mucho gusto, ¿no? Una expresión de ese tipo ya le estás reconociendo que hubo un esfuerzo y que le costó. Entonces, hay muchos adultos hoy en día que de niños vivieron como sí la exigencia, pero no el reconocimiento.
en este tipo, o sea, este es un ejemplo de ello, pues. Uh-huh. O sea, en vez de ver lo bueno, Uh-huh. recrimino lo malo, ¿no? Lo que no has hecho bien. Fíjate que yo tengo una historia con mi papá, que eso lo trato de aplicar con mi hija mucho. El tema del reconocimiento no lo aplico tanto en el resultado, sino en el proceso. ¿A qué voy con esto? Te voy a contar la historia de cómo surgió esto y por qué lo trato de aplicar así. Cuando estaba en carrera, tercer semestre de carrera, la materia de probabilidad estadística. Y me fue muy mal. O sea, yo tenía beca. Entonces, si bajas de un cierto promedio, te condicionan la beca y si no lo subes, al siguiente semestre te la quitan, ¿no? Entonces, yo tenía beca, entonces esa materia me podía bajar muchísimo el promedio si no la pasaba, ¿no? Entonces, si no la pasaba, no me acuerdo si me condicionaban o me la quitaban. Seguramente me la condicionaban. Entonces, mi papá, yo dije, me va a regañar si no la paso, ¿no? Entonces, de 100 puntos, eran tres exámenes y el final. El primer parcial de 100 puntos que valía el examen, me saqué 20. El segundo me saqué 45. El tercero 70. O sea, todavía en el promedio de esos tres no lo estoy pasando, ¿no? Entonces le dije a mi papá, creo que en la segunda, cuando llevaba el 20 y el 45, me acuerdo que fui con mi papá y dije, pues lo voy a enfrentar, ¿verdad? Le voy a decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación de probabilidad estadística, es un profesor muy, muy perro, o sea, impresionantemente que no da tregua, no es flexible, o al menos en ese momento no es flexible hasta donde yo estaba y hasta donde yo iba en el semestre. Entonces le dije, tengo dos opciones, me queda una semana o para dar de baja la materia y no cursarla hasta el siguiente semestre y meto en lugar, o sea, sobrecarga, porque también tienes que cumplir con cierta carga cada año para que no te quiten la beca. No es lo mismo cursar 6 materias por semestre que una materia por semestre, entonces tienes que cumplir con ciertas cosas. Dije, o le sigo. Entonces hice números y tenía todavía probabilidad, ahora sí que con probabilidad estadística todavía tenía probabilidad de pasar la materia. Dije, nada más que si la paso, no va a ser con 85 o 90, creo que el 85 lo alcanzaba con unas excelentes calificaciones en los siguientes exámenes parciales y trabajos. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿y qué pasa si la repruebas? Me dice, pues me condicionan. Ah, ok. ¿Y qué pasa si la pasas? Y yo me quedé así. Pues inténtalo. Yo estoy contigo detrás. O sea, la pases o no, yo estoy contigo. Ay, jole, su respuesta me llamó muchísimo la atención porque no la quité. O sea, me acuerdo que no quité esa materia y la pasé con 70 cerrados. O sea, 70 cerrados en el pase y la pasé con 70 cerrados. Para mí valió un 100. Claro. O sea, para mí fue un 100 y dije, lo logré, no tengo que volver a cursarla después, que es un doble esfuerzo. No la reprobé, que es volverla a cruzar. Entonces, para mí fue el valor que me dio mi papá, el reconocimiento no fue sobre la calificación, que es el resultado, fue sobre lo que aprendí en el proceso. Exacto. De que a pesar de que era una materia difícil para mí, pude cursarla y pude pasarla, ¿no? Y seguramente estoy 100%, bueno, 99% seguro que yo aprendí más de eso, de ese proceso que me enseñó mi papá, que de probabilidad estadística. ¿Me explico? Claro. Entonces lo que trato de hacer con mi hija hoy cuando me llega con una calificación mala o con algo así es, no, a ver, tú puedes mejorar la calificación, pero ¿qué estás aprendiendo de esto? O sea, la calificación no te define, sino qué estás haciendo en el proceso. Si me estás flojeando, si no estás llegando al resultado porque flojeaste, entonces no es el resultado el que te estoy no reconociendo, sino el proceso. Claro. Si te esfuerzas y todo eso, y veo que te estás esforzando y sacas 70, te voy a aplaudir tu esfuerzo, ¿sí? Porque a lo mejor la probabilidad no es lo tuyo, ¿sí? ¿Me explico? O sea, pues no te voy a forzar, o sea, yo no soy atleta, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué te voy a exigir que me des resultados de atleta de Usain Bolt cuando te gusta más o eres mejor futbolista que corredor, ¿no? O beisbolista que futbolista. Entonces no puedo medir eso, pero sí puedo medir el proceso, porque lo tienes que hacer, tienes que pasar, la probabilidad es una materia que tienes que, porque está dentro de tu plan de estudios, lo que tú quieras, no es lo tuyo, lo entiendo. Pero el proceso fue lo que me reconoció, no me reconoció ni me descalificó de la calificación. Y eso que tú dices me llamó, o sea, fue para mí un cambio radical que hizo mi papá conmigo.
O sea, y eso lo trato de aplicar con mi hija, de que nos vayamos más a los valores que a los resultados. Claro. No sé cómo veas eso. Bien, súper bien. Yo creo que de eso se trata. O sea, que sientas como Ajá. ese apoyo de parte de tu papá que está contigo y que vas a vencer con ese apoyo que te da, pues, esa adversidad, ¿no? Ajá. O sea, sí, creo que ese es el punto, o sea, pero desafortunadamente hay cosas que hoy en día suceden en este tipo de cosas, ¿no? O sea, los papás tiene que ver con una historia que cada quien traiga. No sé si viste hace mucho una película que le llamaron en español Claroscuro. ¿Quién sale? Me gustan las películas, pero las veo en inglés muchas, la neta. Bueno, en inglés se llama Shine. Shining. Ay, no me acuerdo. Bueno, no la traigo aquí a la mente. Ojalá más o la menos puedas ver porque está Ajá. súper interesante. O sea, Ok. es el tema como denso, pero justamente retrata, me acuerdo, pues ahorita que estamos platicando de esto, me acordé del caso. Es un pianista, pero es una familia donde el papá es muy rígido y él traía como su sueño frustrado de ser violinista, entonces no pudo ser violinista y empuja a que su hijo sea pianista. Tiene 2 hijas y un hijo. Y entonces lo mete a clases y lo mete a concursos y el niño así brillante, brillante y lo invitan a una cosa y lo invitan a otra. Pero él exige todo el tiempo. O sea, y cuando termina, por ejemplo, un recital y él en vez de decirle, oye, qué bien lo hiciste, te equivocaste en esto, fallaste en esto, no. O sea, ese es un ejemplo típico, a lo mejor maximizado, pues así de una manera intensa, pero lo que yo te decía, ¿no? O sea, como en vez de resaltar lo bueno o reconocer el esfuerzo a lo mejor que pudo haberlo hecho aquí, oye, ay, te falló una nota, pero se nota que lo que estudias, no sé, o sea, Ujú. no, entonces se enojaba, pero tenía que ver con su propia frustración de este señor. Al final, para no hacerte el cuento, bueno, no te voy a decir el final, pues, pero más Tú adelante, spoiléalo, no importa. capaz que la quieres ver, lo invitan en un momento dado a que estudie en el extranjero con una beca. Y entonces no lo deja ir. Esto es justo lo que yo te decía de la congruencia, ¿no? Ok. O sea, te empujo a que seas grande y brillante, pero a la hora que estás brillando ya no te dejo. Entonces, en vez de verte volar y, oye, qué bien, persigue tus sueños, no lo dejo ir. Y le dice, es una escena muy fuerte porque le dice, si te vas, ya no regresas a esta casa y ya no eres mi hijo. Y literal lo deshereda. Y él se va, pero ocasiona en él un trastorno Ujú. psiquiátrico inclusive, ni siquiera Ok. psicológico. O sea, él tiene así como un lapso psiquiátrico y, bueno, fue a dar al hospital, un show, ¿no? Y está interesante, está muy interesante, pero justamente habla de esta parte que yo te digo, o sea, del reconocimiento, del poco reconocimiento y más bien de la exigencia y de lo que te lleva a, ¿no? O sea, como, y el motor de este señor era como esa frustración. Ajá. Entonces, creo que también ahí, bueno, resaltamos muchas cosas. Una es como tú como papá o yo como mamá, pues que estemos realmente, que nos aseguremos o nos preocupemos por lo menos por estar como no sé, estables emocionalmente, Ujú. que resolvamos las cosas que no hemos resuelto para que realmente estemos ahí para apoyarlos, Que de ¿no? hecho es un capítulo tuyo, la salud mental Sí, importante de los padres, ¿no? exacto. También. Ujú. Y ahorita yo, mientras me hablabas de tu papá, me acordaba que también leyendo tu libro, él en un momento te pide perdón. Sí, también. Y eso a mí me impactó, Ajá. o sea, eso es de verdad algo que tiene mucho mérito en un papá y además papá varón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces este tipo de cosas, o sea, siento que y a eso me refería, o sea, te digo, así como él te demostró como ese apoyo en el proceso, Ujú. pues de eso se trata, o sea, de ser congruentes y de apoyarte un papá, una mamá, creo que esa es como la labor, ¿no? De nosotros decir, yo voy a estar ahí a pesar de que te equivoques, ¿no? O sea, te voy a impulsar para que hagas las cosas de la mejor manera, pero bueno, cuando la riegues, pues, ok, a lo mejor mi deber es decirte, oye, la estás regando, pero también voy a reconocer lo bueno, ¿no? Ujú. Y hay quien pues no es capaz de hacer esta parte y eso pega mucho, o sea, sí afecta mucho pues en el momento y a la larga, o sea, impacta de manera pues
muy importante. ¿Y por qué somos así los papás a veces? Yo creo que por nuestra experiencia que venimos cargando. Ajá. O sea, como te digo, en este ejemplo que yo te cuento, pues es la frustración del señor, de que él pues quería ser violinista y nunca pudo, y cada vez se lo platica a él, le platica su historia frustrada, ¿no? Casi llorando cada vez. Pero en general, todos traemos una historia cargando, arrastrando, o sea, pesa más nuestra experiencia de vida que cualquier otra cosa. Uh-huh. Entonces, eso es lo que a veces nos gana. Que, por ejemplo, si yo tuve un papá que nunca reconoció lo bueno en mí, pues difícilmente yo lo voy a hacer con mis hijos, ¿no? Uh-huh. O luego hay quien se va al extremo, o sea, que dice, no, a mí no me va a pasar y yo voy a hacer justo lo contrario porque a mí me dolió mucho eso. Sí, también. Pero como es un dañito que ya traes, de alguna manera también el irte al extremo no necesariamente es garantía de que todo va a salir bien, Uh-huh. que es algo que traes ahí como que no resuelto. Uh-huh. Entonces, por ahí se va a asomar algo que no esté tan bien. Pero eso pega mucho, o sea, que no resolvamos nosotros cada quien nuestras frustraciones, nuestras situaciones, la circunstancia que de alguna manera nos hizo daño, si no la hemos resuelto, pues trasciende a nuestros hijos, ¿no? Entonces se va repitiendo como el patrón y es lo que les pega. Que les pega. Uh-huh. Por eso volvemos al punto que decíamos hace rato, o sea, si hablamos de mamás o papás realizados, pues es hasta más garantía de que a ellos les vaya bien con nuestra salud mental, ¿verdad? Uh-huh. Porque es de alguna manera lo que estamos fomentando, pero si no es así, pues todo el tiempo le vamos a pasar nuestras frustraciones a ellos, Okay. o a esperar de ellos algo que ni siquiera a ellos les interesa, ¿no? O sea, es como mi realidad la quiero volcar en ellos y pues no necesariamente. Estamos terminando un poquito. Tengo mucho que platicar, o sea, muchísimo todavía que decir? que platicar y decir. 2 puntos importantes. Adolescencia, eso no lo voy a tocar ahorita. Creo que tú estás empezando la adolescencia con tu hijo, con uno de tus hijos. O ya estás en la Pues ya va a cumplir 15, entonces ya. Ya, no, ya la empezaste hace tiempo. Hace ratito. Entonces, creo que, no sé por qué siento que vas a escribir un libro de adolescencia muy pronto. Ay, yo creo que sí. Muy enfocado a la adolescencia, por eso lo voy a dejar pendiente eso, porque es todo un tema, más con la serie que salió de Netflix ahora y todo lo que estamos viviendo. Entonces sí me gustaría tratar un tema específico de la adolescencia contigo más adelante. Pero en este libro específicamente mencionas 15 recomendaciones básicas para generar hijos invencibles. No me menciones las 15, no vamos a spoilearla. Dime 3. Las 3 que tú consideres más importantes. Ok. Yo creo que una de ellas es justamente pues la aceptación. Creo que nosotros somos los que debemos de ser quienes les demos esa garantía que no se las va a dar el mundo, pues, ¿no? O sea, ellos mismos no saben cómo les va a ir afuera. Entonces, el hecho de nosotros aceptarlos como son, pues es muy valioso para ellos. O sea, que se sientan amados y aceptados, pues, ¿no? Yo ahí menciono ejemplos de personas que es como muy común de repente que decimos, ay, no, pues pobrecito, ¿no? Se parece a la suegra, o pobrecito, sacó su nariz, o sea, y así como que bromeando, decimos cosas que pues ellos obviamente no lo reciben como tan padre, ¿no? Tan gracioso. Tan gracioso, exactamente, y eso a la larga pues les va dañando. Entonces creo que es parte como de esa seguridad que nosotros les debemos de dar, ¿no? Que tanto en lo físico como en el carácter, ¿no? También, porque... ¿por qué eres tan... ándale. Tan llorón, o por qué eres tan llorona, tan así? Sí, también de alguna manera eso, híjole, fomentamos en ellos pues muchas frustraciones. O sea, ellos pueden escuchar muchas cosas de mucha gente, pero no les va a impactar nada tanto como que sea de sus papás, pues. Entonces, creo que eso es como lo primerito que debemos de hacer con ellos, o sea, que se sientan amados y aceptados, a pesar de que, porque pues también ellos entran en esta crisis, ¿no? De que realmente no, llega un momento, sobre todo en la adolescencia,
no saben ni qué, o sea, no se aceptan, no se sienten aceptados por nadie, sienten que no valen nada, que no la arman para nada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar ahí para reforzar y para redoblar esfuerzos que a lo mejor los años anteriores estuvimos ahí, se lo demostramos, pero es como que aquí se vuelven a cuestionar todo. Entonces creo que ese es un punto importante, o sea, que ellos se sepan aceptados por encima de, pues, de sus características, de todas las circunstancias, de todo lo que realmente, pues no sé, ellos sientan que se comparen, porque es muy común que también se comparen con otras personas, ¿no? Entonces ahí es donde dicen, ay, yo estoy fea, yo no soy como fulanita, ¿no? Sobre todo si no cumplen los estándares de la sociedad, pues se sienten poca cosa, ¿no? Entonces, que sepan que para nosotros son lo más valioso y que nosotros podamos resaltar esas características positivas, eso creo que es muy bueno. Otra es ser congruente, esta parte que yo te decía hace ratito, ¿no? Si nosotros somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, les vamos a dar a ellos mucha seguridad. Y te digo, a veces, inclusive, no solamente con lo que hagamos hacia ellos, sino lo que hagamos nosotros mismos, ¿no? O sea, si yo le digo a mi hijo, no mientas, y él me escucha mintiendo todo el tiempo, pues ahí no estoy siendo congruente. Entonces, de alguna manera, nuestra imagen de autoridad reduce ante ellos, pues. Y creo que es algo muy importante, o sea, que ellos nos vean seguros y que vean en nosotros una figura, pues, que realmente les inspire, ¿no? Entonces, si yo soy congruente con mis acciones y mis palabras, pero también con lo que les estoy diciendo a ellos, y que si les prometí algo se los cumpla, y que tanto bueno como malo, ¿no? O sea, tanto el premio como el castigo, si estoy siendo congruente y si realmente ellos están viendo eso en mí, ellos van a poder confiar más en mí. Y obviamente el hecho de que confíen en mí es como el apego, ¿no? O sea, pueden confiar más en otras personas, obviamente con aprendiendo de nosotros y retroalimentando siempre en esta parte de que a lo mejor no todas las personas son confiables, pero por lo menos tienen esa seguridad de saber identificar los rasgos positivos en otras personas porque los identificaron en nosotros, o sea, porque los ven en nosotros, ¿no? Esa sería otra, y otra de las que hablo también es justamente el saber decir que no, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, ¿no? Es un poquito más de lo que estuvimos hablando, pero es justamente a veces, y yo siempre digo que ahora sí que yo soy la primera, ¿no? Que aprendo de esto porque soy mamá, ¿no? O sea, siempre hablo como con mucho cuidado, sí, porque siempre digo, nadie somos perfectos y yo misma todo esto que escribo, lo escribo primero para mí, pero el saber decir que no es algo que nos cuesta mucho a los papás, porque a veces queremos como sobrecompensar, por ejemplo, el tiempo que no estamos con ellos. Alguna vez escuché a una mamá, no, pues es que no lo ven todo el día, pues cómo voy a llegar y corregirlo y amenazarlo y castigarlo, ¿no? Y pues obviamente muy chiqueado el niño, ¿no? O sea, porque los niños como que abusan de eso, ¿no? Pero entonces no importa, o sea, al final yo creo que cada quien decide, ¿no? Este rol de que si estoy trabajando, si no estoy trabajando y lo que sea, y tener estos argumentos firmes, pero que no impacten en los hijos de una manera negativa, o sea, que me quede claro que yo como mamá tengo que poner límites, y esos límites tienen que decir muchas veces que no, o sea, a lo mejor a mí me pasaba con mi hijo cuando era muy pequeño, íbamos al súper y quería algo, y yo le decía que no, y ya me decía, oh, se quedaba tranquilo, y yo me quedaba con esa inquietud y decía, ay no, díselo, o sea, y entonces luchas con eso. Pero yo creo que si nos queda claro que estamos creando y estamos enseñando, y esto es una prueba de ello, y es como decirles, pues a veces se puede, a veces no se puede, y no por eso tú vas a cambiar, o sea, tú tienes que aceptar lo que venga, sí luchar por lo que quieres,
pero estar consciente de que a lo mejor no todo va a salir tal cual, ¿no? Entonces, creo que se vale, o sea, estos no muchas veces son aprendizajes, pero también no nos atrevemos porque tiene que ver también con nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde tendríamos que explorar qué cosas no he arreglado en mí o que me hacen ruido a mí, y por lo mismo no puedo yo como ser firme o ser determinante o ser congruente con lo que estoy diciendo. Pero creo que esto son como de los aspectos que más resalto yo en esos. Yo escuché una frase una vez que la voy a parafrasear porque no me acuerdo quién la dijo, no me acuerdo dónde la escuché o si la leí, pero decía que yo prefiero llorar hoy por lo que dejan de hacer mis hijos, y la estoy parafraseando, o por la frustración de mis hijos hoy, a llorar, a que ellos lloren después por su propia frustración en el futuro. Sí. Entonces, y luego la resientes más, ¿no? Entonces, claro, prefiero verlos de chiquitos, verlos llorar frustrados porque están aprendiendo, a que después de grandes se están frustrando y no pueden y luego lo sufres él y lo sufres tú, ¿no? Entonces, algo así iba así la frase, lo estoy parafraseando muy mal, ¿verdad? Pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Es mejor trabajarlo ahorita y pues sí, o sea, nos duele, ¿no? Ajá. Porque queremos que todo sea felicidad con ellos, pero sí, a veces no les ayudamos. Sí. Y a veces dejamos a los maestros a que sufran ellos, porque, ¿no? Ahora que también lo vivo de este lado, pues es complicado, ¿no? O sea, y de alguna manera los papás a veces, digo, hay de todo. Hay papás que, pues que se suben al barco y saben que si se hace un trabajo en equipo, papás y maestros, pues sí, sacan mejores resultados, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero desgraciadamente hay quien como papá se ofende o algo y los hijos como que de ahí se agarran, y entonces se sienten, lo que hablábamos hace rato, no maduran porque se sienten sobreprotegidos y nada les asusta porque saben que mamá y papá los va a apapachar, hagan lo que hagan, ¿no? Cuando también nuestra responsabilidad es marcar los límites, marcar los nos, para que ellos realmente encuentren un camino de disciplina, ¿no? No solamente... eso es importante, la disciplina. Sí, la disciplina también, y eso marca la disciplina, ¿no? O sea, esta tolerancia a la frustración, estos límites, pues hacen hijos disciplinados. Y ahí es donde es un reto. Yo sé que no es fácil porque yo lo vivo todos los días, pero creo que si lo tenemos claro, podemos luchar por eso más fácilmente, ¿no? Quiero terminar con 3 cosas, Gaby. ¿Qué significa para ti trascender? Trascender, yo creo que significa como dejar un legado de lo que tú aprendiste, ¿no? O sea, a lo mejor si yo hasta ahorita quien soy, pues obviamente tengo una serie de aprendizajes, de cúmulos, de experiencia, y lo mejor de eso es como elegirlo, como tomarlo y como pasarlo a otras generaciones para que eso mejor, ¿no? Lo mejor que yo saqué de mí, pues pueda yo entregarlo y que alguien más lo pueda aprovechar. Creo que así lo podría explicar. Ok. Gaby Vargas Pinto, ¿tú estás diseñada para? Trascender. Todos me dicen lo mismo. Es como el examen, ¿no? Sí, tengo que trascender. No me vaya a reprobar. Pero sí, yo creo que es una muy buena reflexión ya desde la frase como lo maneja. Ajá. O sea, sí creo que también si lo tenemos claro, pues podemos trabajar en ello, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay muchas maneras de trascender tal vez. O no muchas maneras, a lo mejor muchos aspectos en los que podamos trascender, pero creo que justamente podemos trascender en eso a lo que cada quien le vamos a dar un valor, ¿no? O sea, lo más valioso para mí, pues es lo que quiero que trascienda. Entonces, creo que en ese aspecto, pues sí me debe quedar muy claro que estoy diseñada para trascender, ¿verdad? Oye, quería terminar leyendo algo que subrayé en tu libro cuando lo leí. Como papá, esto fue algo que me llamó la atención, que me ayudó mucho a terminar mi libro, parte de, y mencionas la palabra trascender aquí. Entonces dije, y lo voy a leer yo, pero qué mejor que lo lea la autora directamente con sus propias palabras.
que viene de ahí, que es lo Sirve que me acuerdo que puse. Y con eso terminamos. Muchas gracias. El papel que jugamos como padres es de suma relevancia para el presente y para el futuro de ellos. Si queremos ver en un futuro a nuestros hijos dentro de una relación saludable, nosotros podemos contribuir a eso estableciendo con ellos lazos de confianza y amor. Vale la pena esforzarnos por ser mejores padres, pues trascenderá a futuras generaciones. Eso es lo que el mundo necesita. Vale la pena esforzarnos. Gaby, vale la pena. Así. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Por tu tiempo. Con mucho gusto. Gracias a ti.